Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo. Un podcast en el que exploramos las señales del futuro del trabajo y de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy me acompaña Jordi Serrano. Hola, Jordi. Hola. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de dinero. Y para hablar de dinero hemos querido invitar a Benoît Menardo, que es el cofundador de una aplicación móvil que permite a las personas cobrar cuando quieran. O sea, realmente han desarrollado una nueva aplicación que ofrece algo que parece bastante innovador en lo que es nuestro mercado de trabajo, ¿no? Y para hablar de dinero, de hablar de por qué cobramos como cobramos, por qué cobramos así, por qué el dinero es importante, pues hemos traído a Benoît. Hola, Benoît, bienvenido. Muy buenas, gracias por invitarme. Antes de nada, Benoît, sí que, pues bueno, explícanos quién es Benoît Menardo y cómo se os ocurre la idea de montar una aplicación que ofrezca este servicio. Vale, perfecto, te cuento. Pues yo soy Benoît, cofundador de Payflow. Mi historia es entre Latinoamérica y Europa. Mi padre es brasileño, mi madre es italiana francesa. Yo de pequeño siempre me gustaban los números. Era el geeky, friki de la escuela y pues seguí así estudiando ingeniería, al principio en Francia y después en Estados Unidos. Y en Estados Unidos donde dos cosas muy importantes ocurrieron, ¿no? La primera, fuimos a estudiar en el MIT. Digo fuimos porque es ahí donde encontré a mi cofundador en Payflow, o la persona que 8 años después se volvió a ser mi cofundador en Payflow. Entonces, estas historias que cuentan en las películas de que en las fraternidades es donde todo empieza, ¿no? Es verdad. Es verdad. Os lo digo. Y la segunda parte interesante es que también es en Estados Unidos donde empezamos a mirar modelos de negocios y donde la idea de Payflow también tiene sus orígenes, ¿no? O sea, luego os contaré más en detalle, pero viene también de ahí, ¿no? Es un modelo que tiene más de 10 años. En Estados Unidos empezó, o sea, sí, 2, 3 años antes de que nosotros estuvimos estudiando ahí y ahora un 25-30% de la población activa ya cobra bajo demanda, ¿no? Es decir, que hay generaciones que han cambiado su manera de cobrar. Y otra vez iremos más al detalle. Y yo después de esta experiencia estudiando fuera, estuve en consultoría estratégica en Bain & Company, una consultora americana, y después hice un MBA en INSEAD y me uní a una aceleradora de startup de Alemania que se llama Rocket Internet, desde Asia, y monté una primera startup y luego volví a Europa para montar una segunda, ¿no? Entonces, como ya había movido mucho, he vivido en 5 continentes y aprendí 8 idiomas. De hecho, o sea, el que hablo ahora es el número 6, así que ya está mejor. Pero eso es un poco mi historia, ¿no? No está mal. Oye, Benoît, ¿cuántos años tienes? Cumplí 31 el lunes. Has vivido intensamente. Sí, podemos decir esto. Entonces, nosotros, o sea, si lo piensas, ¿cómo le escribiste? No, Rafa, es una aplicación móvil que permite cobrar cuando quieras, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que una primera pregunta, siempre tienes que empezar un pitch con una pregunta, ¿no? Eso es lo que dicen. Y si te pregunto a ti, Jordi, ¿cuál es el mejor día del mes? ¿Qué me dirías? El día que cobras, ¿no? El día donde te pagan, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros en Payflow lo que hacemos es que tomamos este día, que es el mejor día del mes para todo el mundo, para los billones de personas que trabajan en el mundo, y lo hacemos todos los días, ¿vale? O lo hacemos bajo demanda. Entonces, lo que hacemos es un vínculo directo entre trabajo y recompensa, ¿vale? Eso es muy interesante porque eso permite motivar a los empleados, o sea, eso cambia mucho la manera de pensar en el dinero, ¿no? Entonces, lo que es extremadamente interesante es que tú vas a tener en muchos países, vas a tener un modo de trabajo que es diferente de lo que tienes en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no se cobra una vez al mes, ¿no? Claro. En México se cobra una vez a la quincena, ¿no? O en Australia se cobra una vez a la semana. ¿Y por qué?
¿no? ¿Por qué? Porque no tiene buena razón. O sea, ¿Y por qué? ¿Tú sabes por qué aquí se cobra cada mes? Bueno, No sé si- entonces, claro, para entender esto hay que volver a cómo se estructuró esta idea de nómina, de pago, recurrente, ¿no? Entonces, no vamos a volver A los salarios romanos. a los salarios romanos, ¿no? Salario, sal es el sal, ¿no? Pero sí que hace 200 años, cuando la gente trabajaba en el campo, traía una bolsa de lo que sea, manzanas y cobraba para esta bolsa, ¿no? Entonces, como el vínculo entre trabajo y recompensa era instante. Pero después el mundo se estructuró, empresas, pues estructuras, y entonces como obviamente sería un lío si tú cada vez que pues vas a trabajar a final de día te dan algo, ¿no? Entonces como lo pusieron algunos por semana, algunos por mes, algunos por quincena. Bueno, que es un lío, pero claro, me hace pensar Tecnológico. claro, como en muchas cosas, es un lío cuando no había tecnología, ¿no? Es un poco Claro. el coste de transacción que hemos hablado aquí en algún episodio, ¿no? El coste de esta transacción también ha descendido. Exactamente. Entonces, si la tecnología lo permite, pues obviamente la gente prefiere cobrar cuando quieran que cobrar una vez al mes. Eso es muy obvio, ¿no? Entonces, como eso es lo que, eso es la primera parte. La segunda parte es que este modelo existe en toda la economía digital, ¿vale? El modelo de que básicamente el día uno no puedes cobrar porque no has trabajado, pero el día 2 puedes cobrar el día uno, ¿vale? Te doy un ejemplo. Cuando tú pides un Cabify, la persona conduce y después va a cobrar sus 13,72 €. No se está adelantando el viaje de mañana, ¿no? O cuando tú, Rafa, vas a pedir una pizza por Globo, la persona te la entrega y cobra. No se está anticipando las hamburguesas que a lo mejor te va a entregar a Jordi mañana, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante porque la economía digital ya funciona así. El vínculo trabajo-recompensa ya es instantáneo en la economía digital, pero no lo es en la economía tradicional. Si tú trabajas en un call center, cada vez que haces una llamada no cobras, pero podrías, ¿no? Y eso es lo que hacemos, básicamente. Claro. Y habéis, ya por la curiosidad, no sé si la habéis mirado o la habéis investigado, ¿qué ha hecho que esto sea así durante tanto tiempo? O sea, al final, Sí. porque hay culturas que lo tenemos como completamente asociado y que nos Ujú. parece raro cobrarlo de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces o sea, una razón de por qué este sistema, este concepto ha llevado muchos años antes de ser tan democratizado, ¿no? Es los software de nómina, ¿vale? Entonces, lo que nosotros es un servicio que tiene una dependencia enorme en los SAP, los A3, los Meta 4 de nuestro mundo, ¿vale? Porque yo necesito la información de software de nómina para poder pagar y yo necesito dar la información de transacción para que el software de nómina genere la nómina a final de mes para poder pagar, ¿no? Entonces, cuando estos software no tenían APIs abiertas, entonces era un bloque tecnológico, ¿no? Era Claro. un cuello de botella tecnológico. Claro. Una vez que se abrieron las API, una vez que estos software mismos tuvieron una mentalidad mucho más de marketplace, mucho más de ecosistema, es donde no solo nosotros, pero muchísimas herramientas han empezado, ¿no? Entonces, como el problema, el pain, ya existía hace 5 años y existía hace 10, ¿no? Pero es verdad que gracias a esto ya todo podemos trabajar en esto, ¿no? Entonces, como eso realmente es algo que nosotros hemos esperado a que el mundo sea listo para poder lanzar, ¿no? El modelo, Claro. como hemos dicho, no era nuevo, ¿no? No, Claro, no. Entonces, porque el primer paso, ¿no? Que siempre pasa igual con la tecnología, ¿no? Que digamos, copia y hace exactamente lo mismo que el modelo físico, ¿no? Entonces, al final, el primer paso tecnológico de automatizar nóminas, etcétera, lo que ha hecho es reproducir la nómina de hace 200 años, ¿no? De pago en papel, digamos, ¿no? Ahora vosotros lo que dais es el siguiente paso y realmente usar la tecnología para dar un salto. Pero no, además, es exactamente además, esto. Sí. Perdón, además, yéndote a la manera casi más primitiva de trabajar, que es recibir. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, es que es una doble derivada, ¿no? Claro, es exactamente esto que iba a decir, Rafa, que al final nosotros creamos una revolución volviendo al pasado. Estás deshaciendo la revolución industrial Exacto. en base a tecnología, está bien. No, Eso es muy, muy interesante y si lo piensas, nosotros operamos principalmente en Europa del Sur y en Latinoamérica
Y es muy interesante entender que, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchísima economía informal, mucho más que en Europa, ¿no? Pero si lo piensas, ¿qué es la economía informal? Pues la economía informal es decir, oye, Jordi, yo tengo un restaurante, pero el sábado en el Claro, turno me ha caído un camarero, ¿me puedes ayudar? Me vienes a ayudar y yo te doy 50 euros. Eso es claro, Payflow. Es claro. Payflow. Has trabajado el sábado, te he dado 50 euros. Eso no hay una aplicación, no hay colores, cool, no hay, pero es Payflow, ¿vale? Entonces, una gran parte del mundo vive, Así. trabaja, cobra de esta manera. Entonces, no es tan disruptivo como podría ser, por ejemplo, en mundos donde ya no existe tanto esta economía, ¿no? Por eso también aceleramos muchísimo en Latinoamérica porque ya existe, ya cobran con Payflow, pero no se llama Payflow. Claro. Eso. Y esto a mí me llevaba ahora a la reflexión de cómo puede aflorar todo ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, realmente que igual a veces antes las empresas podían no hacerlo porque les suponía como un coste o una dificultad muy grande manejarlo y dice, mira, oye, para manejar todo esto que es un lío y no te puedo meter en el software de nómina, te doy el dinero y ya lo Claro. gestionamos de otra manera. No Exacto. sé si tenéis experiencias así en algún país. O... Muchísimo. Entonces, como es muy interesante porque la gente, o sea, la tecnología permite esta flexibilidad máxima, ¿no? Entonces, como muchas veces, más en Europa que en Latinoamérica, pero la gente viene pensando que lo que estamos haciendo es digitalizar los anticipos, ¿vale? Entonces, no es el caso, ¿no? No es el caso porque en promedio Payflow lo usa entre 40 y 50% de la plantilla en Europa y en Latinoamérica entre 60 y 70, ¿no? En promedio, la gente lo usará entre 3 y 5 veces al mes, ¿no? Entonces, un uso muy frecuente. Y en promedio, la gente retira muy poco. Hablamos de 30 euros en Latinoamérica y 50, 60 en Europa. Entonces, es muy interesante porque es un comportamiento que no existía antes. Igual vale la pena, porque nos estamos enganchando en las derivadas, y explicar un poquito cómo funciona, ¿no? O sea, Claro. si una empresa implanta Payflow, ¿qué quiere decir eso para la empresa y qué quiere decir para el trabajador? Vale, perfecto. Pues entonces, mira, tú el día 2 has trabajado el día 1, puedes mirar en tu móvil cuánto has trabajado, cuánto has devengado, ¿vale? Bien, Le das el botón y quieres retirar 34 euros. vale, Payflow te manda al instante, de una manera privada, segura y muy rápida, o sea, instantánea, el dinero a tu cuenta, ¿vale? Como empleado. Entonces tú lo puedes utilizar porque ya lo has trabajado y todo el mes funciona así. A final de mes, la empresa, al pagar tu salario, no te pagará estos 34 euros porque vale, ya lo has utilizado, ya lo has cobrado y te pagará el resto, ¿vale? Y los 34 euros los devuelve a Payflow al final de mes automáticamente porque nos integramos en su sistema de nómina, ¿vale? Entonces, de esta manera, tú como empleado, tú vas gastando a lo largo del mes cuando tú quieras, porque es tu dinero, ujú, ¿vale? Y la empresa pues nos devuelve el dinero a nosotros a final de mes, ¿no? Entonces es un flujo bastante sencillo. Entonces, hay muchas protecciones en un sentido, o sea, en Europa es una de las preocupaciones, ¿no? O sea, una preocupación un poco paternalista, ¿no? Diciendo, oh, pero mis empleados, pero si se gastan todo su dinero, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, como, claro. claro, es algo que en Latinoamérica, en Estados Unidos, no existe en la mente de la gente. Para la gente ahí, su dinero es su dinero, o sea, son adultos, ¿no? Pero es Ujú. verdad que en Europa queremos protecciones. Entonces, nosotros, pues, hemos desarrollado también básicamente límites, ¿vale? Para que tú puedas decir, máximo recomendamos que sea un 30% de tu salario de Y no te vengado. lo fue. ¿Por qué ponemos esto? Porque 70% del salario en general va en alquiler, comida y Claro, claro. transporte, ¿vale? Y entonces esto lo protegemos. Pero es muy interesante que después de unos meses la gente entiende que no es un uso abusivo, que es un uso puntual y entonces lo libera más, libera 40, 45 y a las empresas que ponen el 100 en Europa, ¿no? Porque Claro. legalmente es un 100, o sea, legalmente el día 23, si quiero 23 días de salario, la empresa tiene que dármelo, o sea, artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, es que esto, claro, nos lleva al tema de educación financiera, ¿no? Exacto, Que tiene que exacto. ver mucho con las finanzas y que a lo mejor otros países están un poquito más avanzados, ¿no? En ese sentido,
Aunque también es cierto que países como Estados Unidos, que a lo mejor cobran más rápido y tal, pero también tienen un volumen de créditos, ¿no? O sea, que también a veces, como decimos aquí, estiran más el brazo que la manga, ¿no? Exacto, no, y entonces esto es lo que nosotros combatimos, ¿no? O sea, nosotros pensamos fundamentalmente que responsabiliza al empleado entender que un préstamo no es algo, o sea, es algo peligroso. O sea, Claro, el sistema financiero está hecho para poder aprovechar de claro, gente que no entiende pues las letras pequeñas, no entiende cómo funciona. O sea, es que todo está hecho así. En Europa es menos agresivo, menos peligroso, podemos decir, porque hay más protecciones, etcétera. Pero en Latinoamérica todavía hay, o sea, el gota a gota es una mafia que te viene a matar claro. si no pagas, ¿no? Entonces, como realmente es un problema, pero a nivel del país. Entonces, como nosotros funcionamos muchísimo con educación financiera para explicar al empleado, oye, un préstamo es, o sea, tienes que entender muy bien cómo te lo van a vender. El adelanto del banco, si tú piensas que no hay coste, porque es tu banco, no es verdad, porque hay un coste administrativo de 4 euros. Pero si tú pagas 4 euros y que te retiras 15, pues al final acabas pagando miles de por ciento al año y tú no te Claro. das cuenta porque los 4 euros te lo toman cuando tú has cobrado, que entonces como ya te has olvidado. Entonces, pero es que realmente las instituciones financieras no, o sea, están usando esto, esta falta de información y esta falta de educación financiera, ¿no? Y por eso lanzamos nosotros una plataforma de educación financiera integrada a Payflow, que se llama LearnFlow, una plataforma de ahorros, porque Claro. con educación viene ahorros. Si no ahorras, pues no puedes mejorar tu situación, tu salud financiera, lo que llamamos, ¿no? Porque al final necesitas este colchón, ¿no? Entonces, como empujamos a la gente a ahorrar, Ahorrar. lo hemos gamificado en una aplicación, poniendo tus metas, tus objetivos. Entonces, como está hecho para recrear una cultura de ahorros en las empresas porque es positivo. Al final, no somos una ONG. Mi KPI es que la empresa pues vaya mejor, puede reducir costes de rotación, puede aumentar ingresos porque tiene más productividad. Entonces, como esos son mis KPI, yo no estoy vendiendo un proyecto, o sea, sí que tiene una parte social, pero no es una ONG. Yo quiero ventajas para la empresa. Claro, porque esa es una pregunta que muchos se estarán haciendo, ¿no? ¿Cómo ganas el dinero tú? Payflow. No, claro, exacto. Entonces, como, mira, nosotros vendemos como un beneficio. Es un beneficio social, nacido beneficio y estaremos un beneficio social siempre. No cobraremos nunca ni un interés, ni una comisión, ni nada al empleado, ¿vale? Entonces, eso es café gratis, ¿vale? Y café gratis, pues el empleado es más contento, viene más temprano al trabajo, se va más tarde o por lo menos sonríe más, ¿no? Pero es un beneficio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta para la empresa? Depende un poco del tamaño. Es una licencia por mes o por año, ¿vale? Que es Vale, alrededor de entre 1 y 2 euros por empleado, dependiendo del tamaño, ¿no? Bueno, eso es una vale, empresa o sea, 500 empleados pagaría 999 al mes, por ejemplo. Luego vale, depende mucho de otros factores, ¿no? Pero más o menos es un coste fijo. No queremos vale. incentivar el uso, entonces no queremos poner costes variables de dinero, de usuarios activos, etcétera. Interesante. Es un coste fijo para no fomentar un uso abusivo, excesivo, ¿no? Entonces, como es una empresa puramente de benefits. Y eso es la parte interesante que al final nosotros damos acceso a beneficios a una población que nunca ha tenido. ¿Vale? O sea, beneficios, ¿qué es el modelo de benefits? ¿Qué es? Vale, el director financiero tiene su coche. Coche. Claro. La directora de operaciones, pues tiene lo que sea, escuela para los niños o Sí, seguro médico privado, ¿no? sí. Pero el camarero, ¿qué tiene? Y la azafata, ¿qué tiene? ¿No? Nada, tiene un salario y tiene que estar contento. Pues yo quiero quebrar esto. Yo quiero democratizar el acceso a beneficios y dar algo pequeño que no le va a costar mucho a la empresa, que no será un gimnasio, porque no puede ofrecer gimnasio a la gente que hace atención al cliente y que trabaja con un salario mínimo, nunca le pagarán gimnasio a las empresas, nunca, porque no cuadran con sus costes, ¿no? Pero por lo menos le dan algo pequeño, un café gratis. Yo posiciono como 10 veces más barato que café gratis, ¿no? Y tres veces más potente a nivel de pues, rotación, etcétera, ¿no? Pero entonces, como es lo que hago. Yo hago café gratis para una población que nunca ha tenido café gratis.
Entonces, ¿qué tipo de...? Claro, esto me lleva directamente a el tipo de, claro, de empresa y de trabajador, ¿no? Que normalmente utilizan Payflow, si tenéis datos, y también el nivel de impacto, ¿no? Que ha tenido, de uso, de satisfacción. O sea, si tenéis algún indicador ahí que pueda ser interesante en cómo está llegando esto a este tipo de trabajador, ¿no? Que tú comentabas. Claro que sí. Mira, nosotros lo que llamamos ICP, Ideal Customer Profile, ¿vale? Son empresas entre 200 y 2.000 empleados. Entonces, hacer empresas de menos de 100 es difícil porque tenemos que integrarnos con sistemas de nómina y eso tiene un coste alto al inicio, ¿no? Que muchas veces es difícil de tomar en cuenta. Y sí que tenemos varios clientes de más de 2.000, ¿no? O sea, por industrias, no sé, o sea, tenemos un Alcampo en retail, ¿sabes? Como un Ilunion en hoteles, Quirón, Vitas para healthcare, o sea, tenemos clientes muy grandes, pero son más clientes flagship, ¿no? Entonces, como no son clientes, nosotros la principal es de 200 a 2.000, a 5.000, es donde hacemos más, ¿no? Bueno, que es la mayoría de las empresas, o sea. Es la mayoría de las empresas, correcto, Claro. la mayoría de las empresas, exactamente. Y a nivel de mejora, pues un HR Tech siempre es difícil de medir, ¿no? Porque siempre hay muchas cosas. O sea, si yo vendo a CFO, es muy fácil, ¿no? O sea, esos son los costes, boom, reducción, pim pam pum, has ahorrado X. La decisión es financiera, la decisión es con números, ¿vale? En recursos humanos, si le vas a decir, sí, has mejorado el NPS de 3 puntos. Ya, pero bueno, es que también les he dado comida gratis y también hemos hecho 2 eventos. Entonces, es difícil de medir. Las cosas que son más fáciles de medir son, uno, la velocidad a la cual puedes contratar, ¿vale? Porque eso no depende de lo que ya tienes implementado, eso depende de tu oferta de trabajo, ¿no? Las ofertas de trabajo que tienen Payflow, ¿vale? Se llenan 27% más rápido. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que cuando tú vas a contratar el pizza guy, le vas a decir, oye, pues ven a trabajar para Pizza Hut en vez de trabajar para Domino's, ¿vale? Pizza Hut va a contratar 27% más rápido que cuando no tenía Payflow. Porque le da este beneficio adicional, ¿vale? Que llenar una posición antes llevaba 4 semanas, ahora a lo mejor lleva 3, ¿vale? Entonces, eso es un ahorro bastante grande para las empresas, ¿vale? Luego, uno que es más fácil de medir es a nivel de rotación en la población que usa Payflow, ¿vale? Y yo lo puedo medir fácilmente porque al ser enchufado Claro. en el sistema de Se te dan de baja, claro. Claro, exacto, se da de alta, se da de baja, eso lo puedo decir fácilmente, ¿no? Y en la población que usa Payflow, estamos en una reducción de rotación de 21%, ¿vale? Entonces hay 21% menos rotación, que eso tiene un coste directo, porque, bueno, offboarding, onboarding, o sea, eso es obvio que tiene un coste, ¿no? Y eso en algún perfil concreto, porque entiendo que habrán perfiles donde esto sea más importante, ¿no? La posibilidad de cobrar al día que en otros, ¿no? Sí, yo te diría las industrias donde más funciona Payflow, hostelería, Claro. retail, logística y transporte, salud y BPO. Es decir, por ejemplo, no sé, WebHelp es cliente Payflow, o sea, servicios de seguridad, de limpieza, eso obviamente, ¿no? Entonces, como la respuesta que todo el mundo tiene en mente es, Payflow es para la gente que cobra muy poco. No es muy correcto porque o sea, es uno de los factores. Efectivamente, yo no voy a vender a un banco de inversión, ¿vale? Eso está claro. No voy a vender a startups, eso está claro, ¿vale? Pero te diría que es empresas donde hay una gran parte de la plantilla con menos de 3 veces el salario mínimo, ¿vale? Entonces, como depende del perfil de empresas, pero es más del 70% de la población activa. Entonces, Bueno, claro, es mucha gente. O sea, antes bueno, veíamos los datos, ¿no? El salario medio en España ahora está cerca de 2.000 euros, ¿no? exacto. Entonces, como... Y si vamos a jóvenes, pues todavía menos, ¿no? A 1.800, 1.700. Entonces, y ahí ayer salían datos, ¿no? De lo que valen los alquileres en grandes ciudades, etcétera, ¿no? Que decía Barcelona y Madrid, no tienes nada por menos de 600 euros. O sea, que realmente la mayoría de la gente, pues una solución como la vuestra les puede ir muy bien. Totalmente, y ahí acabas de mencionar algo súper importante, que es el segundo factor
que muchas veces es más importante que el primer factor, porque una empresa lo ve relevante Payflow es la edad, ¿vale? Una empresa que tiene mayoría de la plantilla de más de 40 años no usará Payflow mucho. Una empresa que tiene una gran parte de la plantilla de menos de 40, menos de 30, incluso menos de 25 años, es un no-brainer. Todos los jóvenes lo van a usar. Y eso no es tanto porque Sí, tienen salarios más bajos, etcétera. Es porque fundamentalmente los jóvenes quieren todo al instante. No quieren esperar. No quieren esperar para ver su película, la miran en Netflix. No quieren esperar de ir el día siguiente a comprar. Lo piden en Amazon y le llegan en unas horas. Entonces, como no quieren esperar, ¿no? Y eso es global, no va a volver, solo van a querer esperar menos. Entonces, como realmente nosotros vemos un uso enorme de las empresas con muchos jóvenes. A mí aquí, hablando ahora también, como hablar, ¿no? Aparte de este cobrar en tiempo real, para mí también ahora me llevaba el efecto de la inflación, ¿no? O sea, y que hemos vivido en este, sobre todo en este último año, año y pico, ¿no? ¿Habéis notado cambio de patrón de uso en vuestra aplicación en este sentido? Muchísimo. O sea, es muy, o sea, es obvio. Nosotros hemos tenido una aceleración con la situación macroeconómica. Es muy fácil de entender. O sea, si tú cobras 1.300 euros y que cada mes acabas con menos de 100 o menos de 50, ¿vale? Si tú te gastas 150 euros en gasolina hace 12 meses, ahora pues te gastarás 250. Pues estos 100 euros no le puedes inventar. O sea, no es que viajas, es que vas al trabajo. Entonces, como esta cantidad de dinero no la puedes inventar. Y las empresas no van a decir, Ale, bueno, pues te pongo 100 euros más para cubrir esta inflación. O sea, sí que hay una adaptación, sí que el salario mínimo ha aumentado un poco, pero es marginal comparado al coste de todo, ¿no? Y entonces, o sea, coste de energía es siempre un ejemplo muy relevante, ¿no? Porque antes, pues te gastabas 50 euros en electricidad, en gas, y ahora te cuesta 100 o 150 o más, ¿no? Entonces, claro. como, es que el mundo no está listo para este cambio tan importante. Entonces, nosotros hemos visto un aumento grande, pero que es interesante es que la gente que cobra menos es también la gente que se gestiona mejor. Entonces, yo creo que la gente que se gestiona muy bien a nivel de finanzas es lo que cobran mucho o lo que cobran Claro. muy poco. En medio es lo que se gestionan peor. Y yo, Claro. yo a lo mejor me El incluyo. que cobra mucho porque se lo hace otro y Claro, y el que cobra poco por necesidad, ¿no? Porque no exactamente. le queda otra, claro. No, Claro. exactamente. Entonces, como es muy interesante ver esto, que al final el uso de Payflow es un uso donde el primer mes cuando tienes Payflow, sí que vas a retirar muchas veces, porque tienes muchas obligaciones. Claro. Y no solo obligaciones de tarjeta de crédito y de micropréstamos, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, tu primo le has pedido 100 euros el mes pasado, a tus padres hace 3 meses 100 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, claro. tienes muchas obligaciones. Entonces, poco a poco, todos los meses vas a devolver estas deudas, ¿vale? Que llamo deuda, que hay deudas más Sí, sí. emocional, o sea, sin coste, y hay deuda más pues a tu banco, a tu tarjeta de crédito, a tu micropréstamo, a tu Cofidis, etcétera, ¿no? Y entonces el uso es muy alto el primero mes, luego baja, 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 porque están gestionándose mejor, y luego hay un plató que es muy cerca de cero, que es solo para uso muy puntuales. Y luego lo muy interesante es que de vez en cuando hay pues subidas, ¿vale? Y eso es decir que hay imprevistos, porque lo que sea, facturar la luz o tienen que hacer algo, y en vez de ir al primo, vienen a Claro, pedirlo. Entonces yo he reemplazado a este primo, a quien le vas a pedir 50 euros que le devuelves claro. en 2 semanas. Yo he reemplazado a soluciones más caras emocionalmente o por dinero. Entonces, Claro. como ahí es la cosa muy interesante en Payflow, es que el impacto es enorme. Claro, no, y además a esto que decías de la inflación, ¿no? De hecho, si sabes que va a subir el precio de algo y puedes adelantar la compra, igual puedes hacerlo gracias a Eso es. Payflow, ¿no? Claro. Más que eso, Jordi, yo te diría que el mundo, eso es algo que es súper interesante de mirarlo, pero el mundo está hecho para básicamente estos flujos de pago masivo a final de mes, ¿vale? Claro, Entonces, Claro. las rebajas
Nunca Claro. es con el día 2, nunca. Siempre hay rebajas cuando la oferta gente no nunca tiene es. dinero para comprar los zapatos, ¿no? Entonces, las rebajas de Black Friday, etcétera, pues día 25, día 26, cuando no tienes la nómina, cuando no las puedes comprar, ¿vale? Claro. Entonces, los billetes de trenes, de avión, la diferencia entre el día 25 y el día 5 es enorme porque la gente acaba de cobrar. Interesante. Entonces, Claro. el mundo, todo el mundo, los de retail, todo el mundo está creado con esos flujos de pago. Entonces, si tú tienes esta ventaja de no tener esta dependencia, pues todavía tienes esta posibilidad de utilizar para ahorrar dinero. Entonces, Claro. completamente de acuerdo, inflación, pero también simplemente Qué cómo está bueno. creando los Claro, o sea, algoritmos de pricing. por lo que estás diciendo, entonces, o sea, al final, sin querer, el tener más conciencia de todo este flujo, ¿no? De ese dinero que se te va generando, ese dinero que puedes ir Sí. guardando, al final te genera una conciencia que te permite aprender a gestionarte, ¿no? Exactamente. O sea, te gestionas muchísimo mejor si entiendes que la única manera de tener más dinero es de trabajar más. Y si trabajas menos, pues tienes menos dinero. Entonces, como es que es un vínculo, es muy obvio, pero es que Sí, es un sí. vínculo que es muy Sí. sano para los empleados entenderlo así. Claro. Oye, esto que hablabas de que el mundo está montado de cierta manera, también está montado para el trabajo, digamos, en una empresa de toda la vida, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre con los profesionales estos freelance, que cada vez hay más? ¿Podría una solución como la vuestra también ayudarles? Pues muchas veces los freelance ya cobran de esta manera. Entonces, Claro. como alguien que hace fotos los fines de semana como freelance, pues cada vez que hace una foto le pagan. Entonces, como eso es Bueno, cifro. le pagan Lo facturan. hace una factura. Bueno, claro, o le hacen factura y le pagan después, es verdad, pero le pagan por trabajo, ¿no? Entonces, como ahí no son soluciones Vale. que se enchufan a nómina, pero son soluciones que son, pues, típicamente de invoice financing, o sea, de soluciones que financian Vale. estas facturas, etcétera, ¿no? Y podría Pero, ser que una persona estuviera en varias empresas que tienen Payflow, ¿no? O sea, podría pasar eso, ¿no? Un repartidor de completamente. pizzas que trabajo para tres, ¿no? Claro, entonces, eso ha pasado ya, que Ah, personas que, por ejemplo, tienen los turnos de la mañana en una empresa y de la claro. tarde en otra. Eso pasa. Primera cosa muy interesante. Segunda cosa muy interesante es que muchos empleados se van de una empresa que tiene Payflow y entran en otra empresa que tiene Payflow. Entonces, es muy interesante ver que tenemos usuarios que ya empezamos a conocer y que ya se ha acostumbrado al cobro bajo demanda. Y eso es muy interesante porque nuestros hijos cobrarán bajo demanda y sus hijos también. Entonces, ya estamos viendo que hay usuarios que ya tenían esta mentalidad y ellos nunca de su vida irán a trabajar para una empresa que no paga bajo demanda. Nunca. Porque es que es mucho mejor. Sí, No, sí, y eso a mí, rompes el ciclo claro. tradicional, ¿no? No, Exacto. y a mí me lleva esta otra reflexión, ¿no? A modelos más avanzados de trabajo, ¿no? Que nosotros a veces hemos oído hablar, ¿no? De los talent marketplaces, bueno, de otros formatos, ¿no? Que nos puede llevar a que incluso trabajar un día o trabajar otro haya un precio variable y puedas ganar más un día que ganar otro, un poco como dices tú, ¿no? Como trabajan también las plataformas, esta lógica que llegue un poco a la empresa, ¿no? No sé si tenéis algún caso ya en alguna Y organización. completamente, ¿no? Y ahí piensas un poco en cuando tú pides un taxi y que ves que cuando está lloviendo, pues te cuesta más y que cuando no está lloviendo, ¿no? Que al final tú vas de A a B como siempre, ¿no? Y eso es lo mismo en un trabajo, ¿no? Si una empresa necesita muchísimo más trabajo en un día o en una semana, pues podría decir, vale, pues yo pago el doble y tener pues una flexibilidad total con respecto a esto, ¿no? Entonces, eso es realmente donde vamos. Vamos en un modelo donde si tú trabajas para un call center, cada vez que haces una llamada, cobras 2 euros o 3 euros. Y entonces, tú no trabajas de 9 a 5, tú trabajas cuando quieras. Si quieres trabajar de 8 a 10 o de 9 a 6, da igual, porque tú no miras tu reloj, tú miras tu Payflow. Y cada vez que haces una llamada, tú miras que te has cobrado 2 euros o 3 euros. Y entonces quieres hacer más llamadas. Y entonces, esto genera un aumento de productividad enorme, porque ahí la gente cuando ve su dinero y ve que está aquí, pues quiere trabajar más y quiere darlo todo, porque sabe que si trabaja menos, cobra menos. Entonces, como eso es muy interesante porque cambiamos de un modelo donde es, pues, horarios
fijos en un modelo donde es trabajo. Entonces, como podría ser muy fácil que en todas las industrias, pues cada vez que trabajas un minuto, un segundo, que haces una llamada, que lo que sea, que cocinas una hamburguesa, pues podrías cobrar por esta hamburguesa que acabas de cocinar, ¿no? Claro, porque Entonces, a ti te da igual, Benoit, lo de vengado es el salario fijo, como si es que lo has conseguido por llegar a no sé qué objetivo, ¿o no? O sea, digamos, el variable a ti te da igual, ¿no? bueno, o sea, el variable me da igual, las pagas extra, o sea, yo básicamente, Claro, yo básicamente, o sea, puedo tener la flexibilidad de poner todo en la misma plataforma. Entonces, es decir, que si tú eres un vendedor y que tú cobras una comisión cada vez que vendes lo que sea, un móvil, zapatos o una claro. casa, pues si yo puedo enchufarme en un sistema donde tengo esta información, tú vas a poder cobrar este dinero al instante. Claro. Para mí también era interesante, o sea, desde la perspectiva de gestión de personas, ¿no? Aquellas empresas que tienen problemas para cubrir turnos, para, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, y de repente informo de que hoy, pues venir hoy a trabajar te computa el doble por lo que sea, ¿no? Como esto, al final, aunque pueda parecer a priori que es más caro para la empresa, pero le reduce otros gastos indirectos que no está teniendo en cuenta, ¿no? O sea, que realmente aquí rompes otro paradigma. Sí, y acercar digamos, la mirada a largo, porque a veces muchos incentivos implican mirada a largo, ¿no? De trabajo en equipo, es que el equipo tiene que conseguir no sé qué, pero entonces, claro, no depende de ti, depende de lo que haga todo el equipo a largo plazo y tal, pero a lo mejor si el equipo ha conseguido algo hoy, yo puedo cobrar hoy, y eso es muy distinto, porque acerca el incentivo al mismo día, ¿no? Sí, no, exacto. Y entonces, claro, en lo que comenta Rafa es interesante y a mí me encantaría llegar a esto. Lo que pasa es que muchas veces eh, el manager no tiene la autoridad de decir, pues yo te pago el doble. Esto tiene que ir, pues, Ah, por recursos humanos, por operaciones, por algunas. Entonces, como si fuese un sistema completamente, o sea, muy rápido y muy ágil, donde, pues, un día donde tú ves que hay una necesidad, toda la organización cambia y tu salario horario cambia, genial. Pero en empresas de este tamaño, si quieres cambiar el salario, son en un proceso de 2 meses. Entonces, ujú. no podría nunca pasar al instante ahora. Pero yo realmente creo que se puede agilizar. Eso es el futuro. Bueno, Sí, se nos está tirando el totalmente. tiempo encima, ¿no, Rafa? Sí, 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 completamente. A ver, yo creo que con Benoit podríamos estar horas hablando porque nos lleva un poco a esa frontera, ¿no? A ese lugar donde están empezando a cambiar cosas, ¿no? Se está hackeando el sistema, curiosamente, yéndonos al pasado, ¿no? A la manera más primitiva de cobrar, y que realmente, pues bueno, nos abre como nuevos caminos, ¿no? Y nuevas maneras que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Con estos avances, y también que al final nos cambian la mentalidad, ¿no? O sea, como de repente, oye, ¿por qué esto que siempre ha sido así tiene que seguir siendo así, ¿no? Igual no hay. Entonces, Exactamente. Ya no va cobramos en sal, ya no cobramos en exacto. sal. Por acabar, una última pregunta, Benoit. No sé si vosotros ya estáis explorando o estáis pensando en siguientes niveles de vuestro negocio, o cómo creéis que esto, o tu visión personal de cómo crees El futuro. que el futuro, exacto, cómo crees que esto puede evolucionar más, qué más caminos se pueden recorrer, qué nuevas conquistas puede haber para los empleados en relación de su recompensa con su trabajo. Sí. Un poco, ¿cuál es tu visión aquí? Vale, entonces como para mí algo que estoy viendo es que el mercado de beneficios es enorme para la población que es blue collar, ¿no? Entonces, como ahora el mercado de beneficios está muy enfocado a white collar, es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, pero el mercado para blue collar es enorme. Es decir, que yo he lanzado el beneficio social más popular para esta población y soy el mayor player en el mundo con esto, ¿no? Tengo más de 500 clientes, 5 países, o sea, realmente es mayor player con esto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo más popular, ¿no? Y el segundo más popular es algo que ya existe, que es retribución flexible, ¿vale? Retribución flexible funciona para los directivos, muchas veces en general a partir de manager, las empresas lo ponen, ¿no? Pero nadie lo da
a todos los empleados, porque sería muy caro. Entonces, ¿por qué Retribution flexible es caro? Pues porque muchas veces está hecho por sistemas muy tradicionales, los Edenred, Sodexo, etcétera, que nosotros al final podemos tener un servicio adaptado a una plantilla distinta, que sería mucho más barato y tendrías funcionalidades pues similares, ¿no? Para poder pagar comida, para poder pagar transporte, guardería, etcétera, ¿no? Pero al final el impacto es enorme porque ahí el empleado que cobra un salario mínimo es el que va a tomar el metro, es el que va a tomar transporte público, porque el otro tiene su coche muy probablemente, ¿no? Entonces, como es interesante porque el Retribution flexible está dado a una población que cobra más de 2, más de 3 veces el salario mínimo, pero que muchas cosas no son tan relevante para ellos, ¿no? Porque al final, pues comida, pues sí que ellos comen fuera, pero vamos, el que cobra el salario mínimo, pues claro, entonces como esa es la parte muy, muy interesante de este producto, ¿no? Entonces como yo lo que quiero con este producto que se llama FlexFlow, que he lanzado hace 5 meses, es básicamente poder ayudar a que este gasto puede ser directamente desde una misma tarjeta, una misma app, ¿vale? Cuando tú vas a comer, si lo pagas con tu tarjeta de FlexFlow, se deduce de tu salario, ¿vale? Entonces es una ventaja porque tú no tienes que hacerte un payflow hacia tu banco y luego pagar con tu cuenta, te pagas directamente con tu cuenta y además tienes ventajas de IRPF, etcétera, Claro, etcétera. ventajas fiscales. Muy bien. No, muy interesante porque es como una línea de democratizar cosas que probablemente tenían personas que no utilizan. Entonces es muy interesante el... Totalmente. No, yo lo que mido más es el uso, porque estoy obsesionado en que pues un 40, 50 o más % de la plantilla lo usa. Porque al final, ese es el impacto real, ¿no? Porque, o sea, muchas empresas pueden poner lo que sea gimnasio o seguro médico, pero al final quieres que la gente lo use. Entonces, como no hay nada que tiene un uso tan grande como Payflow. O sea, el club de compras o sea, estos tipos de beneficios tiene 8%, 9%, 15%, pero nadie tiene 60%. Nadie tiene la activación que tiene Payflow. Bueno, muchísimas gracias, Benoit, por haber venido y haberte pasado hoy por nuestro podcast. Y nada, darte las gracias y seguimos en contacto y veremos cómo evoluciona todo esto del dinero y de cómo cobramos en función de lo que trabajamos, ¿no? Y ahora te pagamos, ¿no? Ya voy a cobrar. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.